Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la conferencia del curso, ¿verdad? En esta ocasión, nuestro conferencista es el ingeniero Juan García. Él, la verdad es que nos ha apoyado bastante en el curso por todo lo que él tiene de conocimiento. Eh, tiene está culminando una maestría en ingeniería para la industria con especialidad en telecomunicaciones con especialización en redes de telecomunicación y ciberseguridad. Y también en su momento él fue auxiliar del curso, entonces nos va a impartir un tema que es muy importante. Ya vimos todo lo que son las, eh, lo que es la capa 2 y vamos a empezar con la capa 3 y ahí vamos a partir con lo que con la conferencia, ¿verdad? Y ahí no sé si ya estás, ingeniero. Sí, aquí estoy, José. Muchas gracias. Ahí los dejo. Cualquier duda, activan su micro o lo dejan ahí en el chat y ahí las va a resolver. Dejo la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir aquí a la conferencia. Va a ser un tema interesante porque es algo que van a ir aplicando en el curso y también es algo que se aplica en todo momento. Incluso ahorita que estamos conectados a, a este servicio de Meet. Entonces vamos a comenzar con el tema. Con lo que es el ruteo estático y dinámico, que tal como decía José, es ya parte de lo que es la capa 3 del modelo 2, que es la capa de red. En este caso, ya se empiezan a utilizar otros dispositivos de red, ya no solo los switches y los hosts o las VPCs, que son el nombre que les dan en su GNS3, sino ya empiezan a utilizar otros elementos como son como los switches de capa 3 o los eh, switches con puertos Ether Channel o los routers propiamente. La gran diferencia entre estos dos conceptos de ruteo estático y dinámico es la cantidad de redes que se tienen que ir aprendiendo en una topología, ya que el proceso de cómo hacerlo es el mismo. Lo que se hace en ruteo estático se va replicando con algoritmos mucho más especializados en el dinámico, pero al final el punto es el mismo, que es conectar una eh, cierta cantidad de VLANs de una topología con otra para que pueda existir comunicación y pueda existir el famoso ping, que es el que vienen haciendo desde su primera práctica, supongo yo. Eh, entonces vamos a comenzar con unos conceptos básicos de lo que es la capa 3 del modelo OSI. Que es el programa que les preparé hoy? Es comenzar más que todo con lo que son las direcciones IP, un poco de subneteo, que es los tipos de conceptos que van a ir aplicando en el curso para poder ir sacando las diferentes IPs en una VLAN. Y de ahí ya nos tiramos a lo que es el enrutamiento estático y el dinámico. Entonces, ahorita lo que les quiero preguntar es, ustedes ahorita están conectados, obviamente, a esta reunión a través de su máquina. Eh, para ustedes una IP en sí, ¿qué es? ¿Es tu número de identificación en la red? Ajá, correcto, los dos están muy atinados. Es una forma de identificar a la máquina y específicamente en el ámbito de la red, porque hay otras formas de identificarlo a través de la dirección MAC,
pero para poder salir nosotros a la red pública tenemos que tener una forma de identificarnos y poder hacer todas las diferentes formas de comunicación y el famoso acknowledgement, o que está uno entrando al servidor de otra persona para poder comunicarse uno con ellos. Entonces, una dirección IP o el esquema del direccionamiento de una dirección IP es de que nos proporciona un sistema global de direccionamiento que es a la vez simple y efectivo, porque al final solo son 4 octetos de números decimales que nos va dando cuál es nuestra forma de identificarnos con nuestro router a nivel privado y cuál es nuestra IP después a nivel público. Y este sistema pues permite proporcionar a cada host o a cada máquina una dirección única, pero a la vez permite agrupar dichas direcciones en grupos de redes lógicas, que es lo que pasa cuando ustedes están ahorita conectados a través de un router. Les va dando diferentes, una dirección IP a través de protocolos del router, que es algo que van a ir viendo después con las diferentes prácticas, que es con el protocolo de HCP, que es para poder ir dándoles una IP de forma dinámica. De ahí entramos a lo que es la estructura de una dirección IP, que es simplemente una serie de 32 dígitos binarios que se agrupan en 4 bytes de 8 bits denominados octetos, y cada octeto se presenta como un valor decimal, separando los 4 valores mediante puntos. Se empieza a contar de derecha a izquierda, y para convertir el octeto a un decimal se convierte de binario a decimal con la fórmula o la ecuación de 2 potencia hacia la X. Cada octeto es independiente, por lo que cada uno tiene ese formato en decimal. Y venimos a lo más importante de qué es lo que nos está diciendo este número, que es las partes de esa dirección, que hay una cierta parte de todo ese número en binario que se dedica a representar lo que es la red, y otro a representar de cuál es la cantidad de hosts que permite tener esa dirección. Lo que nos dice esto es de que la dirección IP lógica de 32 bits es jerárquica y está compuesta por estas 2 partes. La primera parte identifica a la red y la segunda a los hosts que van a estar permitidos dentro de esta red. Y aquí es donde empezamos a utilizar otro concepto, que es de cómo saben los hosts qué parte es la red y qué parte es la del host. De esto se encarga la submáscara de red, la máscara de subred, perdón. Esta máscara tiene igual 32 bits de longitud, que probablemente ya la han visto, que es este número que ustedes tienen una dirección de tipo 192 o 172, van a ver una máscara tipo 255.0.0.0, que al final es otro octeto, otro grupo de 4 octetos, que les va a decir cuántos hosts son los que se permiten o que les permite la red a la que están conectados. La máscara se compara con la IP de izquierda a derecha, y los unos de la máscara, o sea, el número binario, representan la parte de red en la dirección, mientras que los ceros representan la parte del host. Y cuando un host o una máquina envía un paquete, compara su máscara con su propia IP y con la del destino. Si los bits de la red coinciden, tanto la máquina de origen como la del destino, y se encuentran en la misma red, el paquete va a poder ser entregado de forma local. Si no coinciden, el host emisor
va a enviar el paquete a la interfaz del router y es donde lo envía a al servidor que tiene que llegar, que es lo que ustedes hacen cuando van a consultar a algo que no está dentro de su red local, que es entrar al internet. Es donde ya entra el trabajo del router, que es utilizar su petición desde su desde su IP privada, se la mandan al router, el router sale con una IP pública y esta va a comunicarse al servidor que ustedes están queriendo consumir. Y ya con esa IP pública él puede entrar y decir, yo necesito esto, ¿me lo puedes devolver? Sí, no, se lo devuelve el servidor y ya les llega a ustedes a su máquina ya dentro de su red local. Esto es lo mismo. Y ya llegamos a lo mismo que les estaba platicando de los tipos de IPs. Ahora les quiero consultar. ¿Alguno de ustedes sabe cómo saber cuál es su IP pública? No, ahí el IP config te va a ayudar a ver tu IP privada. En algún servicio web, sí, eso es una forma muy sencilla. Entonces los voy a mostrar. Servicios como estos existen en muchos lugares, en muchas páginas, perdón. Este es el más conocido, que es cuál es mi dirección IP. Y cabal ahorita, la red a la que estoy conectado me está dando esta dirección IP pública. Ahora el comando que tú dijiste, José, cabal ese nos sirve para el otro tipo, que es para el privado, que es la dirección que nos está dando nuestro router a través del protocolo DHCP. Y la diferencia entre la pública y la privada es lo que veníamos hablando en temas anteriores. La pública es la que le va a servir a la máquina o al host para poder salir al mundo a través del router e ir surfeando en la web para ir buscando lo que uno necesita. Y la privada es la dirección que le está asignando el router a uno para poder comunicarse uno dentro de su red y que el router pueda gestionar las peticiones que vengan de cada uno de los equipos y puedan con eso salir al internet. Bueno, de ahí de eso ya vamos llegando al mero rollo de la plática, que es, aquí hay dos formas de entender las IPs. Las IPs que ustedes tienen, que incluso si ahorita, como decía José, ahorita sí se podría utilizar muy bien ese comando. Si ustedes se van ahorita a su terminal y escriben ipconfig, les va a tirar una dirección IP de su máquina. Y probablemente va a ser una 192 o una 172, pero lo más seguro es una 192. Ahí había una forma de calcular las IPs antes de, si no estoy mal, antes de los 90, que se llamaba Classful. ¿Qué se refiere a esto? Que hay IPs que se manejan a través de este tipo de clases de IPs, A, B, C, D, E, Y. Y después de los 90 vino un concepto que se llama classless, que significa que la IP ya no se maneja con esta rigidez, sino puede ser mucho más dinámico con las diferentes direcciones que va utilizando y va siendo una forma más sencilla del router de poder manejar las direcciones de una red. Lo del Classful, ¿por qué se utilizaba? Porque obviamente habían menos equipos antes. Y ahorita con la demanda que hay de ya no solo máquinas, sino ahora hay relojes, teléfonos, marcapasos, de todo tipo
de dispositivos que se pueden conectar al Internet, obviamente se tiene que ir regulando las diferentes formas de poder ir asignando IPs. Entonces, a partir de eso vinieron estos dos conceptos. Pero eso no significa que el Classful ya no sea útil, sino es una forma de asignar las IPs en los diferentes comportamientos que van a ir ustedes viendo a lo largo del curso, y al final hay algunos comandos, ahorita no me recuerdo, que es ya cuando tienen que hacer una redirección, ya empiezan a utilizar una dirección de red y que va a tener que ser de tipo classless para que pueda funcionar. Ahorita no me recuerdo cuál es el nombre del comando. Pero llega a esto de que existen estos dos conceptos y pues es importante conocer los dos. La diferencia de todas estas clases es la forma en cómo se van a ir mostrando. Cuando ustedes, empezando desde el principio, si ustedes tienen un proyecto que están haciendo en Node.js o PHP Symfony o lo que sea que están haciendo en local, tienen una dirección loopback o localhost, que es una 127.0.0.1. Esa dirección, aunque es de tipo o clase A, se reserva únicamente para lo que es la dirección local de cada máquina, que es el localhost que ustedes utilizan cuando estamos desarrollando algo a nivel local. De ahí ya cuando empezamos a utilizar otras direcciones a partir de ese rango, ya empiezan a utilizarse las direcciones de clase A para empezar a repartirlas dentro de un grupo de máquinas en una red. Entonces, lo que nos va diciendo las diferentes clases es cuántos hosts y cuánta porción de red yo le puedo ir asignando dependiendo de la red que yo tengo. Entonces, por eso es que la mayoría de ustedes tiene una dirección IP de tipo clase C, porque ustedes tienen una red pequeña, que es una red doméstica. En cambio, mientras ustedes van subiendo de tamaño de organización, van a ir subiendo una red mediana, que ya van necesitando una dirección de tipo clase B, hasta llegar a una red grande, que es de cuando utiliza una dirección de clase A, que es de 0 hasta 127. Y la D y la E, que son clases reservadas para investigación y para multicast, que eso obviamente ya no está abierto para el público civil, sino ya se utiliza más que todo a nivel gobierno específicamente, en otro tipo de aplicaciones que ya son mucho más confidenciales. Aquí lo de subredes es donde nos sirve estos conceptos de classless y classful, porque ya empiezan a utilizar estos métodos de cálculo de subredes que se llama VLSM y FLSM. La gran diferencia entre estos dos es que uno está enfocado en hacer una cantidad fija de redes que se pueden asignar a un grupo de máquinas, y otro está mucho más dinámico y mucho más abierto a la cantidad de redes o IPs que se pueden ir asignando. Okay. Entonces, el VLSM y el FLSM nos dan esta posibilidad. El FLSM es el que nos permite decir cuántas subredes necesitamos para un grupo fijo de hosts que tenemos, y el VLSM nos sirve cuando nos piden que hagamos diferentes subredes con una cantidad de hosts que puede ir incrementándose. Por eso es de que el VLSM se trabaja mucho mejor con el concepto de classless y el FLSM con el de classful, pero
ambos pueden utilizarse para cada uno de los conceptos. Pero ya cabal en las últimas prácticas de redes 1 ya van a estar utilizando más que todo el concepto de clases para ir asignándolo a estos últimos comandos que les mencionaba, que creo yo que es cuando ya utilizan lo de round robin, que son formas de comunicación más que todo. Y ya con todo esto, con todo este conocimiento previo de qué es una IP, partes de una dirección IP, clases de IP, tipos de IP, que es la pública o privada, formas de asignar IPs dentro de una red, ya llegamos a lo que es el enrutamiento estático, que es cuando ustedes ya tienen asignado una red, que es la que les da su router, y ustedes ya tienen una IP asignada a su host, ustedes ya tienen una red. Y ahorita lo que ustedes quieren es, yo me quiero empezar a comunicar con otra topología. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorita ya con el ruteo estático. Entonces ahorita lo que les quiero preguntar es, cuando ustedes se imaginan ruteo, obviamente ya mencioné qué es lo que hace, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden. ¿Qué es lo que ustedes piensan que debería de hacer un router? ¿Cuál es su trabajo? Redireccionar el tráfico. Sí, muy bien. Ese es el trabajo en específico de lo que hace ese elemento de red. Es agarrar todo el tráfico que viene desde su red y ir enviándolo a las diferentes direcciones que necesita cada uno de sus hosts. Ok. Entonces, el enrutamiento estático lo que nos sirve es para configurar de esta forma manual las rutas en las que un router necesita para poder indicarle hacia dónde deben de ir los datos a cada red de un destino. A lo que se refiere es de que yo, cabal, estoy en mi red 192.10.0.1.0 y yo tengo una IP 192.10.1.10. Esa es mi IP. Y yo me quiero comunicar con otra topología. Y yo le estoy diciendo al router, mira, fíjate que yo necesito llegar a la red 192.168.20. Necesito ir a consultar un documento a este host en específico. Uno se lo envía al router y el router lo único que le va a decir es, no entiendo qué me estás diciendo, yo no conozco esa ruta y no va a llegar nunca ese ping. Entonces uno le vuelve a preguntar, pero yo lo que necesito es llegar aquí. ¿Cómo es de que puedo hacerlo? Entonces ya viene uno y le indica al router, yo estoy aquí en la 192.168.10.20 y quiero llegar a la 168.20.20. Y lo que necesito es de que vos te vayas a buscar al router que tenés más cercano, que está en la red 192.168.20.0, y él es el que maneja a ese host que yo te estoy indicando. Entonces viene uno, le ponen en el router que de tal router, con tal interfaz, con tal red, yo le estoy dando ese conocimiento a mi router y yo le estoy diciendo, este es el que yo te digo que necesito. Ok, entonces ya conozco quién es, ya sé a qué interfaz estoy conectado, ya sé de qué me estás hablando, ya sé cómo llegar a tal lugar. Entonces viene ya otra vez uno como usuario, como host, y le dice al router otra vez, ahora sí, necesito ir a buscar el documento a la máquina 192.168.20.20. Se lo manda uno otra vez al router y el router dice, ya sé dónde es que me estás diciendo, en la interfaz serial
1/0 y ya envía la petición, llega al router de la otra topología, recibe la petición, ya entiende, este es el host que vos me estás pidiendo, se lo envía, llega la petición al servidor que uno estaba solicitando, procesa lo que uno le está pidiendo, si lo encuentra o no lo encuentra, regresa una respuesta, se le regresa al router, después de todo eso se lo regresa a nuestro router y al router nos regresa una respuesta diciendo no lo encontré porque no estaba el archivo. No, o sí, sí lo encontré, pero ya, aunque sea, conoce la ruta para poder llegar y darnos una respuesta de lo que nosotros necesitamos. Esa es la forma como más sencilla de entender qué es lo que hace un ruteo. Ya después, qué es lo que ustedes probablemente van a ir haciendo en otros cursos como software avanzado o ya lo están haciendo, que es cuando empiezan a hacer aplicaciones web, que es de que empiezan a consumir APIs de otros lugares, es donde ya, además de todo de toda esta explicación de ruteo a nivel de infraestructura, ya pasan otras cosas a nivel de la capa 7, que es de aplicación, que ya vienen capa, ¿cómo se llama? Una respuesta autorizada o no autorizada, que ya son todos los códigos HTTP de 401, 500, 200, 300, que es ya otra capa, ya más que todo a nivel de aplicación. Pero ahorita en el nivel de red, que es la infraestructura, es más que todo, ese es el concepto de qué es lo que hace el ruteo estático. Ok, pues ahora les voy a enseñar. Esta guía que yo hice cuando era auxiliar, más que todo explicando ya a nivel como técnico de qué es lo que tienen que hacer en su GNS3, no sé si lo siguen utilizando o ya se pasaron a Packet Tracer o a otro administrador de ¿cómo se llama? De emulación de redes, no sé, ya se pasaron a Packet Tracer. Bueno, ese es mucho más sencillo. GNS3 es un poquito más cargado, pero al final el concepto es el mismo. Aquí más que todo es cómo configurar estos Ether Channel o los switches de capa 3 que existen en GNS3, que son de marca Cisco, y cómo se tienen que ir configurando los diferentes adaptadores para poder ir haciendo la comunicación. Esto es más que todo una topología sencilla que utiliza PPCs o host, estos switches de capa 3, que utiliza un switch de capa 2. Aquí también está la explicación de cómo hacer la configuración de las interfaces entre switches de capa 3 y después una configuración entre el switch y el router. Y de ahí la configuración entre un router y otro router. Pero al final el concepto de ruteo estático se mantiene, es yo de aquí, de esta máquina que está en el router Rohan, yo quiero llegar a consultar cómo está Osgiliath, pero tengo que pasar a través del router de Gondor. ¿Cómo lo tengo que hacer? Ya con estos comandos que me van a ir diciendo la IP de la red a la que yo quiero ir a consultar. Esta es la configuración del Ether Channel, el enlace troncal y el enlace de acceso. Y ya solo son otros comandos que sirven para la comprobación de que hicieron bien todo el tema de las interfaces. Ya después ya nos pasamos a lo que es la configuración de interfaces de router a las redes y de router a router. Y ya de último venimos a lo que es la configuración de las rutas estáticas, que
es un comando increíblemente sencillo. Lo más difícil es configurar todo esto, no es todas las interfaces, pero ya después indicarle al router a qué, a qué red yo me quiero conectar, es solo de ponerle IP route, o sea, la ruta de la IP, la red que yo necesito, su máscara de red, y ¿cómo se llama? Y la máquina que yo estoy utilizando. Que cabal, si no estoy mal, aquí les dejé también una leyenda. Sería bueno agregársela. Sí, aquí les dejé cabal en colores, cómo es de que funciona cada parte del comando. Ok. Y después ya solo se utiliza la comprobación a través de, ¿cómo se llama? La comprobación de las interfaces que tenemos conectadas y para ver cómo está nuestra tabla de ruteo, que es lo que hacemos a través de estos comandos. Y ya después hacemos el famoso ping para poder verificar de que sí estamos llegando de la VPC en la que estamos a la otra. Otras pruebas que se pueden hacer de ping es desde el router que está uno, ir a probar a las VPCs y así uno va a ir viendo los diferentes estados de bugueo que uno tiene, que uno puede ir haciendo con los diferentes elementos que uno tiene. Si se quedan solo haciendo ping de VPC a VPC y no les da, tienen que ir subiendo hasta llegar al router para ver si ahí hay algo que no les está funcionando. Eso es más que todo a nivel de práctica cuando ya lo estén implementando. Y llegamos después a lo que es el ruteo dinámico. El ruteo dinámico es lo mismo que yo les dije, pero en vez de hacer todo ese merequetengue de configuración de la tabla de ruteo, lo de las interfaces, eso sí no se lo van a quitar, pero la tabla de ruteo en sí se quitan un montón de trabajo. Porque el ruteo dinámico, dependiendo del protocolo que ustedes estén utilizando, lo que hace es a través de algoritmos que están ya creados para cada una de las formas en que uno se puede ir comunicando. Va a ir él buscando los vecinos o los routers vecinos que tiene para poder ir aprendiendo las redes que ellos tienen. Y a partir de eso es mucho más sencillo ir ya haciendo la conexión de una red hacia otra. ¿Por qué nació el ruteo dinámico? Por lo mismo, porque han nacido tantas tecnologías, es la necesidad de la conexión, que obviamente antes era solo, probablemente el Internet era solo entre universidades, como era el evento del Aloha en Estados Unidos, que fue probar la comunicación o la primera forma de telecomunicaciones que existió en Estados Unidos, que era el proyecto Aloha entre diferentes universidades. No me acuerdo ahorita cuáles, si era las Ivy League tipo Harvard, Yale y todas esas. Y ellos hicieron ese proyecto para poder decirse Aloha, o decirse hola, o decirse un hola mundo. Vinieron de algo tan pequeño hasta después ir aplicándolo a las empresas de telecomunicaciones, que antes eran las operadoras manuales, que tenían que ir haciendo ellas el ruteo de forma manual. Cambió después a la configuración de elementos de router, que obviamente ya no era una persona haciendo el cambio de cables directos para que pudiera llegar una llamada hacia otra, sino ahora ya era una máquina que lo hacía, pero que había que indicárselo y que fue después evolucionando a una máquina mucho más inteligente que ya podía ir aprendiendo de otras máquinas y la información que ellos tenían para ir ellos populando su tabla de ruteo. Entonces, ya con esto llegamos a los protocolos de enrutamiento dinámico, que tenemos el RIP, el OSPF y el EIGRP.
No me recuerdo ahorita cuáles otros más hay. Estos son los más comunes y no sé si estos son los que les van a enseñar en redes o si les van a enseñar más. Estos son los, los que se enseñan de forma usual en los diferentes cursos de redes tipos SNA. El RIP es el más viejo. Eso no significa que sea malo, sino que va a ir dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros como administradores de red. El RIP en su versión 2, porque tiene RIP versión 1 y RIP versión 2, lo único que nos está dando es igual que él va a ir aprendiendo de los diferentes routers vecinos, pero está limitado a una cantidad de saltos entre interfaces de router para poder ir aprendiendo y tiene un límite de 15 saltos. Por lo que obviamente este protocolo se va a utilizar para redes mucho más pequeñas. El OSPF, este ya es mucho más utilizado. Es un protocolo de tipo IGP y la forma de aprender es igual, a partir de los saltos que él va a ir haciendo y de los vecinos que tiene él cerca. Pero es a través de un concepto llamado LSA, que los LSA lo que contienen es como un paquete de información de las subredes del router y otro tipo de información que le va a ir proporcionando para que él vaya alimentándose de toda esa data. Y al final de esos LSA los va guardando en una base de datos del router que se llama LSDB. Y a partir de esta LSDB es de que va populando su tabla de ruteo. El EIGRP es un protocolo muy parecido al OSPF, pero este es propietario de Cisco. Lo que tiene de como mucho más avanzado es que utiliza un algoritmo de distancia que lo que hacía, a diferencia del OSPF, es que calculaba cada ruta hacia su destino y luego escogía la mejor alternativa. El EIGRP hace un análisis previo a partir de la distancia que él tiene de cada uno de los routers y a partir de esa distancia él va a ir a escoger su mejor ruta. Este EIGRP, si no estoy mal, utiliza este algoritmo Dijkstra, que es un algoritmo de grafos. Y a partir de esto es que hace este análisis inteligente de qué ruta es la que él va a ir utilizando. Y se van a preguntar, bueno, si existen estos y otros protocolos, ¿qué pasa cuando los empiezan a involucrar? Que hay uno que tiene RIP, uno que tiene IGRP y otro que tiene OSPF. Ahí es donde viene algo que se llama redistribución, que es permitir que un protocolo de enrutamiento dinámico se pueda comunicar con otro. Esto también es algo muy habitual en redes, no solo a nivel de protocolos, sino a nivel también de elementos de red, de que hay uno de una diferente marca que no se lleva bien con otra y así. Entonces hay que crear como intermedios, pueden ser protocolos que al final van a ser genéricos o generales para poder asegurar una comunicación exacta. Aunque yo tenga una infraestructura Huawei y el otro tiene Cisco, tenemos protocolos intermediarios que utilizan la misma forma de comunicación y que van a permitir que las redes trabajen de forma independiente. Cuando tenga que comunicarse entre ellas, van a poder hacerlo sin problema, pero obviamente es algo que se tiene que ir configurando. Sí, Erno. Con una pregunta, cuando hacemos una combinación,
de protocolos, ¿se ralentiza la red o funciona como normal? O sea, no ocurre ningún cambio en cuanto a la tasa de transferencia. Va a ir dependiendo ahí sí, ya va a ir dependiendo ya a nivel real. Si lo haces a nivel eh, de prueba, o sea, con 2 VPCs, así en un packet tracer o en un GNS3, va a ser un poquito como complicado de dar una respuesta así como que va a ser una respuesta muy sesgada, porque probablemente no te va a dar una información real. Cuando vos ya utilizas estos protocolos ya a nivel real, probablemente hay alguno que sí te va a alentar un poco más la red, tipo, si hay uno que tiene RIP y solo tiene un límite de saltos, te va a ir causando un poco más de lentitud a la hora de ir a consumir el tráfico de la red que administra ese router. Como un embudo, ¿verdad? Como un embudo. Eso, entonces ahí además de los protocolos de enrutamiento, ya se utilizan otras formas de comunicación, que eso viene después. Igual siempre se mantiene en la capa 3, que son ya algoritmos dentro del router, que además de la redistribución, que es permitir la comunicación entre los protocolos, va a ir provocando, ¿cómo se llama? Minimizar la cantidad de tiempo que uno tiene para responder, para evitar que se formen códigos de botella. Pero sí, en concreto, sí es probable que te vaya a dar algún tipo de problema tener diferentes protocolos dentro de una misma red, pero también va a depender de cómo es de que esté configurada. A nivel de Guatemala, sí, neta, no me recuerdo cómo es que lo tiene claro y Tigo. Solo sé que ya casi que cada competencia tiene, ¿cómo se llama? Tiene hardware ya muy parecido, ya se migraron a una sola marca. Y hay algunos segmentos que todavía los tienen con otras empresas, que ahí es donde empieza el problema de la comunicación, cuellos de botella, problemas de transferencia de datos y todo eso. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Y en resumen, ¿cuándo tenemos que utilizarlos? Es cabal, más o menos aportando tu misma pregunta, el RIP es cuando la red es muy pequeña y necesitas simplicidad. El OSPF es cuando la red es grande y necesitas escalabilidad y precisión. El IGRP, igual, cuando es una red mucho más grande, necesitas escalabilidad y precisión, pero además de eso, de que tus equipos son Cisco. Entonces, es mucho más recomendable tener esa capacidad, y que obviamente cuenta con este análisis de datos del Dijkstra, que el OSPF creo que no lo tiene. Por eso el IGRP configurarlo es incluso más sencillo. Si no estoy mal, ahorita no me recuerdo. Ahí tengo los comandos en la bibliografía que les voy a pasar. Pero al final el router es el que hace ya todo ese análisis. Uno ya solo se dedica a configurarlo. Que aquí es donde viene algo bien interesante, que supongo yo que si ya ahorita van a llevar seminario de sistemas 1 o en redes 2, se van a empezar a meter más lo de la nube, y van a empezar a entender un poco más de la infraestructura como un servicio. Porque todo eso que estamos viendo de redes, aunque es muy interesante, es muy, muy bonito entenderlo, configurarlo y todo, ya a nivel laboral es un gran problema estarlo manteniendo, que es donde ya vienen estas soluciones de tercerizados, de proveedores de servicio, como las nubes que existen públicas, que son las más grandes,
que ya nos empiezan a quitar un poco el dolor de cabeza de toda la configuración de esto que tenemos que hacer. Y ya solo nos preocupamos de, más que todo, de las tablas de acceso de servicios o las access list, que es de tales direcciones de tal país, no quiero que entren, o tales direcciones, quiero que les des una cantidad de respuesta mucho más lenta, y así. Entonces, ya toda la configuración, transferencia de datos, reconocimiento de vecinos y todo esto, ya no lo quitamos. Pero obviamente, si ustedes quieren ir a trabajar algo o quieren aprender de algo ya más enfocado a infraestructura, pues tienen que conocer pues, lo más básico de cada una de las capas del modelo OSI, porque ya donde van a ir aprendiendo bien lo que necesitan es ya en el trabajo donde ustedes se van a desempeñar o en la actividad que ustedes quieran hacer, incluso a nivel personal. Ahí es donde yo siento que van a ir aprendiendo un poquito más y además de pues los laboratorios que les van dando aquí en la universidad. Y aquí para terminar, hay diferentes herramientas para análisis de IPs. Tenemos la que ya les mostré al principio, que es la de cuál es mi dirección IP. Y tenemos estas dos que se complementan, que es Wireshark y Nmap. Wireshark es un sniffer o un programa que está siempre indagando los paquetes que nosotros estamos enviando y recibiendo en nuestra máquina y nos lo muestra de una forma sencilla, se podría decir, pero es un poquito todavía complicado formatearlo, porque nos viene toda la información en las diferentes capas del modelo OSI. El Nmap lo utiliza Wireshark como uno de los servicios para poder darnos esta información, pero Nmap tiene comandos mucho más específicos para que uno vaya conociendo más del paquete que uno está recibiendo. Y cabal en la plática que di el semestre pasado con José, cabal les mostré lo que hice con mi tesis, que era hacer un analizador de redes, y cabal utilicé Nmap con Python para poder mostrar cuáles dispositivos estaban conectando a mi red, qué nombre, qué dirección de MAC, qué dirección MAC, a qué horas estaban conectando, y ¿cómo se llama? Si, ay Dios mío, si estaban, si era la primera vez que se conectaban, ya todo ese análisis lo hacía en una base de datos, que es lo que me daba el Nmap, lo guardaba en un MySQL y ya eso le daba estadísticas al usuario de qué es lo que estaba haciendo. Que al final es utilizar un poquito la interfaz que nos da el router, cuando uno entra y se loguea en su router de Claro con el admin Claro una vez para poder entrar, de que uno va a ver ¿cómo se llama? Los dispositivos que uno tiene conectados a su red, pero obviamente uno tiene que saber conectarse a su router, meterse a esa página, todo eso. En cambio que esta página era un servicio para un usuario y ver en tiempo real qué es lo que estaba conectado a nuestra red, y a partir de eso ya poder tomar medidas de si uno lo quería sacar o lo quería reportar o algo. Eh, Además de ir presentando gráficas en tiempo real de unos sensores que tenía en un Arduino, que también lo registraba el Nmap, porque obviamente estaba conectado a la red, el Arduino. Entonces, el Wireshark es una herramienta muy poderosa. Si ustedes la llegan a utilizar muy bien, eso sí les prometo que van a tener mucho conocimiento y también muy buenas ofertas de trabajo. Es una herramienta algo complicada de entrarle, porque sí tiene mucha información, pero ya cuando uno se va metiendo a estudiarlo, hasta les va a servir a ustedes si se están conectando a sitios no muy bonitos que deberían de conectarse. Ahí también el Wireshark les está diciendo eh, si los paquetes que les están mandando
los están vulnerando ustedes, que es el famoso ataque que vienen y les, ¿cómo se llama? Ustedes se meten a una página falsa y están mandando en un paquete JSON en crudo una de sus credenciales porque piensan de que es una página real de su banco o de Google y ya, cabal, ya cayeron ahí a alguna base de datos de algún hacker ahí en Estados Unidos o en otros lados. Pero eso es una plática para otro momento. Eh, Eso sería más que todo y hay algo que les quería mostrar antes de dejarlos ir. Es un, un framework que, pues si les llega a interesar, es algo muy bonito. Es una plática que también les quería dar, pero era tal vez algo mucho más eh, a nivel de aplicación que a nivel de redes. Pero es un framework de ingeniería social que se llama OSINT, que OSINT, sus siglas. Eh, es un framework que se encarga de reunir todas las diferentes herramientas en un árbol para poder utilizarlo en situaciones de ingeniería social, que pueden ser desde ver si el correo que uno tiene registrado está vulnerado en algunos ataques que han pasado y están pasando ahorita, hasta poder comprobar, no sé, números telefónicos que obviamente solo sirven con los de Estados Unidos. Aquí ya agregaron este nuevo que es de sitios de citas. Entonces, tienen un montón ¿cómo se llama? De herramientas que pueden ir utilizando. Este también ya es nuevo, que son herramientas de inteligencia artificial. Este lo van a ir actualizando de plan. Pero es algo que les quería mostrar por si les llega a interesar. Es bonito meterse a aplicaciones de este tipo y ver qué pueden ir sacando. Eso sería por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya parecido interesante lo que les expliqué y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Inge. Ahí, la verdad, la conferencia fue, a mi punto de vista, fue muy... fue una buena premisa de lo que se les viene para el resto del semestre a los compañeros, ¿verdad? Que es lo que van a estar trabajando y la verdad sí fue muy buena introducción. Justamente hoy teníamos clase de eso y ya no lo pudimos abarcar. Ya lo vamos a ir detallando más y más como todas las configuraciones, pero sí, básicamente eso se basa el resto del curso. Para algunos compañeros que no han puesto su asistencia, que la pongan ahí en el chat, por favor, y también si me hacen el favor de llenar esta encuesta acerca de la conferencia y muchas gracias, te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para venir aquí a hablarnos de los temas, ¿verdad? Y muy interesante todo, muchas gracias. Y eso sería por todo. Ok, muchas gracias, José. Ahí te mandé de todos modos el enlace de mi presentación porque Sí, si yo lo les quisieran voy a tener. compartir ahí el material. Muchas gracias. Ok, Muchas buenas gracias. noches. Bueno, feliz noche.